El cuerpo de Cristo es el tema en esta ocasión. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Y tomo como base la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 12 en adelante. Voy a dar lectura. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cristo es un cuerpo, es un solo cuerpo. Con frecuencia decimos que la iglesia se parece a cómo funciona un cuerpo, pero la Biblia dice mucho más que eso. Dice que somos un cuerpo, y es más, que somos el cuerpo de Cristo. Debemos vernos a nosotros mismos como parte de ese un cuerpo. Debemos ver a los demás hermanos como también parte de este un cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. Ahora veamos algo relacionado con el cuerpo de Cristo. Así como Jesucristo dio a conocer al Padre Celestial, nosotros, la iglesia, debemos dar a conocer a Jesucristo. Veamos Juan 1:18. Cristo da a conocer al Padre, dice así este párrafo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El pueblo de Israel podía entenderlo muy bien. A Dios nadie lo vio. Pero la predicación es que Jesucristo nos dio a conocer al Padre que nadie había visto. Podemos recordar que Jesús le dijo a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, de esta misma manera la iglesia debemos dar a conocer a Cristo. Pero no me refiero a que debamos de predicar. Predicando a Cristo damos a conocer a Cristo, pero ese dar a conocer ha de ser así como Jesucristo dio a conocer al Padre, no predicando, sino viviendo con sus discípulos, conviviendo, compartiendo tiempo, hora, alimento, todo, dificultades, contrariedades. Bueno, es una vida. El ser cristiano es una vida, no es una filosofía, no es una doctrina, no es una religión. En todo caso, es la religión que Dios nos dio. Cristo es una vida con Él y con el Padre, lo que define la iglesia cristiana. Entonces, hay algo más que dice el pasaje de 1 Corintios 12. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pareciera que la Reina Valera dice que la tercera persona de la Trinidad, o sea el Espíritu Santo, nos bautiza en un cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios para todos. Dice: todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. No dice por un mismo espíritu, sino en un mismo espíritu. También la Biblia, la palabra, lo traduce así. Hemos recibido el bautismo en un solo espíritu. No por un solo espíritu, sino en un mismo espíritu. La Biblia, la palabra hispanoamericana, dice: hemos recibido el bautismo en un solo espíritu. Veamos el texto griego. El texto griego, estas tres palabras dice en eni neumati. En eni neumati. En, que se traduce como en, la preposición en, eni un, neumati, en un espíritu. No por un espíritu, sino en un espíritu. La traducción sería: porque en un espíritu hemos sido bautizados. Y sigue con la misma idea. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, quien nos bautiza en un cuerpo es quien nos bautiza también en el espíritu, Jesucristo.
la segunda persona de la Trinidad nos bautiza en un cuerpo, nos sumerge en un cuerpo. Hay veces que los evangélicos tienen problema para definir o pensar y aún aceptar la idea de bautismo en el Espíritu. Todos sabemos que quiere decir sumergir. Si tienes problemas para entender lo que es bautismo en el Espíritu Santo, te invito a que alguna vez vayas a una alberca, tomes un baño de tina o en un charco simplemente, o como en alguna parte hacen los niños ahora con las tormentas, se echan clavados en el agua en las calles. Sumérgete. O simplemente sal cuando esté lloviendo, cuando quedes empapados, piensa. Esa es la idea de sumergidos en el Espíritu Santo. Que nos empape, que nos llene, que a cada cabello, hasta los pies, todo, nuestra piel, la ropa, todo, el Espíritu Santo. Bueno, algunos cristianos se limitan a decir que el Espíritu nos ilumina, como si fuera el que prende el foco para que veamos con nuestros ojos. Bueno, otros se limitan a decir que nos da gozo, el gozo del Señor, el gozo del Espíritu. Bueno, lo que pasa es que Jesucristo dio a sus discípulos su enseñanza, su persona, su revelación del Padre. Ahora nos da Jesucristo de su Espíritu, nos bautiza en y con el Espíritu Santo. Aquí aplica en y con. En nos sumerge en la iglesia. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Para qué? Para que estando así empapados del Espíritu de Dios podamos reflejar, dar a conocer a Jesucristo. Jesucristo y nosotros debemos ser uno. Usamos esa expresión con frecuencia. Fulano y sutano son uno. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Cristo y la iglesia somos uno. Muy bien, Jesucristo les dijo a sus discípulos: no los voy a dejar solos. Voy a enviar otro Paracleto para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual mora con vosotros, pero estará en vosotros. Otro Paracleto. ¿Qué quiere decir la expresión otro Paracleto? Que ellos ya habían tenido un Paracleto anteriormente. ¿Quién era ese un Paracleto? Similar al que vendría el Espíritu Santo. Cristo, su propia persona. Cristo fue el primer Paracleto, el cual Dios nos envió. Uno que nos enseña, que nos guía a toda verdad. El otro Paracleto haría eso, continuaría la obra de Cristo. Cristo predicó y enseñó y murió en la cruz. Hizo posible que naciéramos de nuevo. Ahora el otro Paracleto continuará con la labor de dar a conocer al Padre. Ahora daría a conocer al Padre y al Hijo, a nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Me parece, muy acertado el título que da Benny Hinn a uno de sus libros. No es que esté de acuerdo con toda la doctrina de Benny Hinn, pero me gusta cómo presenta a la persona del Espíritu Santo. Una persona. Agregado que él dice, que todos los días le dice: buenos días, Espíritu Santo, ayúdame, encáusame. Ha de ser nuestra oración. ¿Se enojará Dios que oremos al Espíritu Santo? Bueno, no sería tanto orar, sino hablarle como compañero. Paracleto, está a nuestro lado. Hay un canto que habla de divino compañero del camino, refiriéndose a la persona de Jesús. ¿Por qué no hablar del divino compañero, el Espíritu Santo, que está a nuestro lado? Bueno, Jesucristo, quien bautiza en Espíritu Santo, es quien nos ha bautizado, nos ha sumergido en el Espíritu Santo y nos dio a beber de su Espíritu. Todavía algo más. Si batallamos para entender que nos bautiza, que nos da a beber del Espíritu, ¿cómo lo entenderíamos? Bueno, el Espíritu Santo es como, las personas que con el Espíritu Santo seríamos como una fuente de agua que salta para vida eterna. Y me llama la atención cómo termina el libro del Apocalipsis. Y el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Bueno,
Debemos procurar, hablando ya pasando a otra cosa, debemos procurar vivir de la mejor manera posible con nuestra familia en la carne. Pregunta, ¿cómo vive la familia en la carne? Pues en la carne. O sea, limitado. La familia en la carne no tiene al Espíritu Santo, salvo que haya rendido su vida a Jesucristo. Entonces ya no solo es nuestra familia en la carne, sino juntamente con nosotros parte de la familia de la fe. Ok. Al estar diciendo que debemos vivir de la mejor manera con la familia en la carne, es para no despreciarla, pero por lo que quiero decir es que hay una familia real, verdadera, que permanece, que es la familia de Dios, la familia de la fe, la familia, el cuerpo de Cristo. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, cuando ya somos cristianos, es porque ahora vivimos, y es por el Espíritu, gracias al Espíritu Santo que tenemos. Ahora, debemos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es oírlo, platicar con Él, preguntarle, pedirle su guía, su dirección, etc. Es la familia de Cristo la que funciona en el Espíritu. La familia en la carne va a funcionar en la carne. Es lo que tiene, cuerpo y alma. La familia de Cristo tenemos al Espíritu de Dios, podemos andar, funcionar en el Espíritu de Dios. Veamos cómo vivió Jesús de Nazaret. Primero estuvo sujeto a sus padres, lo dice Lucas 2. Estuvo sujeto a sus padres. ¿Recuerdas cuando se había perdido en Jerusalén? Dice la Biblia que regresó con ellos y estaba sujeto a ellos, a sus padres. Después, a los 30 años, o sea, ya cuando era adulto, Jesús cumplió la voluntad de su Padre Celestial. Así como les había dicho a sus padres, no sabían que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Para ello dejó su familia en la carne, que vivía en la carne. Dice la Biblia que su madre y sus hermanos no creían en él. Era una familia en la carne. No carnal, pecaminosa, pero en la carne, limitado a la carne. O sea, con pensamientos, emociones, voluntad, las funciones del alma, pero no las funciones del espíritu. Ok. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Respetó, valoró, encomendó su familia en la carne, al menos encomendó a su madre, que le dijo a Juan al pie de la cruz, he ahí tu madre. Le encargó a su madre adoptiva, al discípulo del cual estuvo más cercano. Lo encomendó a la iglesia. Dice la Biblia que Juan lo recibió desde esa misma hora. Por eso la vemos a María después, más adelante, en la venida del Espíritu Santo. La experiencia de ver a Jesús en la cruz, de ver a Juan también, de vivir ya con Juan, hizo que llegara a conocer a Jesús como el Salvador del mundo. Ahora la vemos en la venida del Espíritu Santo, ahí estaba María. Bueno, ese es el proceso. Vivimos bien como debe de ser en la familia en la carne, pero llegado el tiempo tenemos que estar sujetos a Dios antes que a los hombres. Continuemos con 1 Corintios 12. Vamos a ver la cantidad y la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Dice el párrafo 14 de mismo 1 Corintios 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? El 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así como el cuerpo humano lo forman muchos miembros, así también el cuerpo de Cristo. ¿Sabes cuántos huesos tiene el cuerpo humano?
206. Y cuando nacemos tenemos 270. Se van uniendo, van formando uno solo, varios, otras cosas. Bueno, no es clase de anatomía, ¿verdad? Pero somos parte del cuerpo. Todos nos necesitamos unos a otros, hablando del cuerpo de Cristo. Los miembros que al parecer son insignificantes, indignos, es necesario darles más importancia. Y dice Pablo, tratamos con más decoro. Bueno, todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos somos el cuerpo de Cristo. Algo que nunca se va a decir en demasía es que los miembros del cuerpo de Cristo nos relacionamos y nos necesitamos para funcionar como cuerpo, para funcionar como cuerpo de Cristo. Si no nos relacionamos, si no nos damos cuenta que nos necesitamos y si no vivimos de esa manera reconociendo que nos necesitamos unos a otros, nos debemos unos a otros, no vamos a funcionar como cuerpo de Cristo. No somos iglesia. Tristemente podemos ir a la iglesia y no ser parte de ella. Pensemos otra vez en el cuerpo humano a manera de comparación. Tenemos 5 sistemas que unen al cuerpo para su funcionamiento. Por ejemplo, el aparato circulatorio, que distribuye la sangre en todo el organismo. Se oxigena la sangre, se purifica y la sangre circula por todo el cuerpo, venas, arterias, vasos capilares, para nutrirlo con los nutrientes que están en la sangre y para descontaminarlo de todo el dióxido de carbono. Nuestro organismo, todas las células de nuestro organismo, los miles de millones de células reciben los nutrientes de la sangre. Así también el cuerpo de Cristo, debemos estar unidos, relacionados y no necesitamos unos a otros. ¿Qué pasa en el organismo humano? Cuando hay alta presión o baja presión arterial, se detecta por los síntomas. ¿Qué pasa cuando hay una infección vías respiratorias o sistema digestivo? Hay dolor, hay calentura, síntomas que nos indican que algo está mal y que hay que corregir. Así el cuerpo de Cristo también. Debemos detectar las necesidades, las fallas y todos unos a otros ayudarnos mutuamente, como dice la palabra, por las coyunturas y tuétanos que nos unen mutuamente. La iglesia no solo funciona como un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, otra vez, el cuerpo de Cristo. Dice el párrafo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, cada uno. Si eres cristiano, eres parte del cuerpo de Cristo. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Después de Pablo decir que somos un cuerpo, dice que somos muchos miembros. Bueno, más dicho, lo explica, lo dice desde el principio. Somos muchos miembros, pero todos tenemos una función, todos tenemos algo que hacer. Cada parte de nuestro organismo tiene una razón de ser. Hay un porqué. Bueno, mucho tiempo algunos dijeron, el apéndice es algo que no sirve, quién sabe por qué lo tenemos. Bueno, la ciencia ha especulado y ha teorizado respecto a por qué tenemos ese apéndice. Otra vez, no es clase de anatomía, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios ha puesto a unos puso como apóstoles, a otros colocó como profetas, a los maestros. Dios es quien los puso. Si vemos Hechos 13:2, Tito 1:5 y Tito 1 del 6 al 9, vamos a ver que, bueno, ciertamente Dios coloca los ministerios, pero la iglesia, usando la autoridad de Cristo, puesto que es el cuerpo de Cristo, también los coloca. Las autoridades de la iglesia también los colocan, los ubican. Es el cuerpo de Cristo. No somos independientes. Queremos servir a Dios.
tenemos que estar sujetos al cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo quien nos reconoce. Creo que es Hechos 13:2, que dice: el Espíritu Santo dijo a la iglesia: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Si Dios nos llama, si oímos una voz del cielo, si creemos ver un ángel que nos dice: ve, yo quiero que hagas esto, puede ser, pero la iglesia nos tiene que reconocer. El Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé a ser apóstoles de los gentiles, pero también habló a la iglesia, y la iglesia los reconoció, oró por ellos, les impusieron las manos y los encomendaron al Señor. Luego Pablo y Bernabé regresan a Antioquía y dan cuentas. Pablo en sus siguientes 2 viajes misioneros visitó muchas iglesias, estableció muchas iglesias, ancianos en cada iglesia, y regresó a la iglesia de Antioquía a dar cuentas. Esto es ser parte de... No hay personas grandes, no hay miembros que dicen: yo soy más, yo soy mano, yo soy más que el pie. Todos somos iguales. Y Pablo, ¿quién fue Pablo? El apóstol que fundó iglesias en todo el mundo conocido, el Imperio Romano. Regresa a dar cuentas a una iglesia, a la iglesia a la cual pertenecía. La única iglesia a la que perteneció Pablo. Bueno, tenemos mucho que aprender respecto a lo que es cuerpo, pero es importante lo que es iglesia. Si tú eres cristiano, debes permanecer en una iglesia. Ese es estar sujeto al cuerpo de Cristo. Bueno, algo que nunca se va a decir en demasía, ya lo dije, es que nos relacionamos para funcionar como cuerpo porque nos necesitamos. Ok. Para confirmar la enseñanza que Pablo ha dicho respecto a que el Señor coloca los ministerios, ahora dice lo mismo pero con otro enfoque. Dice, pregunta el párrafo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué haces tú en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? La explicación de que somos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, es para ayudarnos a que nos ubiquemos dónde me quiere el Señor, a dónde me ha llamado el Señor. Hay cristianos que se preocupan por saber qué don tienen. Preocúpate por saber qué llamamiento te ha hecho el Señor. Por ejemplo, Moisés no creía tener el don de la palabra, pero sí entendió que Dios lo llamó a ir ante Faraón. Le cuestionó al Señor que le faltaba don. Dios suple lo que nos falta. Dios suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús, dice la palabra. Más importante que saber qué don tienes es qué ministerio te ha dado el Señor. Al decir procurar los dones mejores, ¿qué quiere decir? ¿Que podemos escoger los dones? No creo que sea eso. Pablo está hablando a la estatura espiritual de los corintios. Esta iglesia era una iglesia muy inmadura. Era una iglesia en donde cada quien hacía lo que quería. Hablaban en lenguas, querían profetizar, les faltaba dirección, les faltaba autoridad, les faltaba disciplina, les faltaba sabiduría para corregir al pecador que no se arrepentía. No sabían ni celebrar la cena del Señor. Por defecto no paramos. ¿Ok? Pero Pablo, atendiendo a su necesidad espiritual, les enseña como a niños. Lo dice así en otra parte. Les tuve que enseñar como a niños. Les di leche espiritual y no vianda. ¿Cómo se les enseña a los niños? No es de la misma manera en que un catedrático en la universidad a nivel doctorado enseña a sus alumnos, con libertad de cátedra. Ya cuando hay grados académicos, los maestros tienen libertad de cátedra. El alumno, si llegó hasta ahí, tiene que entender.
cómo le hizo para llegar hasta ahí. Pero un niño de jardín de niños aprende de otra manera, razona de otra manera, y los maestros tienen que tener habilidades para a su nivel intelectual y cognitivo enseñarles. Así Pablo, atendiendo al nivel cognitivo espiritual de los corintios, les habla y les dice: procurad los dones mejores. ¿Hay dones mejores que otros? No podemos decirlo así, pero a un niño le puedes decir: ¿qué es mejor, esta galleta o esta? A lo mejor las dos son malas, ¿verdad? ¿Qué son mejor, las papitas o los fritos? Las dos son basura, o chatarra, mejor dicho, comida chatarra. Pero en un momento dado puede ser que le tengas que decir al niño cuál es mejor. Así Pablo les dice: procurad pues los dones mejores. En realidad el sentir del texto griego es los dones más grandes, no mejores sino más grandes. Hacia un niño, ¿sabes que un niño siempre escoge lo más grande? Si le dices cuál vaso es mejor, este o este otro, el más grande, la moneda más grande, el billete más grande. Así los de Corinto: procuren los dones mejores, les dice Pablo. O sea, los que a simple vista se ve como que traen mejor resultado, o más fruto, mejor dicho, más fruto, no mejor sino más. Ya aprenderían, ya saldrían del kindergarten los de Corinto, pasarían a la primaria, y Pablo les comenzaría a enseñar de manera diferente. ¿Y qué cuando están en la secundaria? Bueno, todavía no, pero ahí van, ahí la llevan, ya entrarán a la prepa. Y qué bueno que lleguen a ser maestros. Y si llegan a ser doctos, pues mejor. La Biblia espera de ti y de mí que lleguemos a ser doctos. Bueno, tenemos mucho que aprender. Tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Primeramente, estar sujetos a aprender de los ministerios que el Señor ha puesto ahí. Estar sujetos a los ministerios que el Señor colocó. Aprender de los maestros que el Señor puso. Escuchar a los profetas que el Señor pone, es decir, a los que hablan la palabra de Dios. Llegará el momento en que tenemos que trabajar, servir a la iglesia, además de testificar y compartir el mensaje a otros. Vamos creciendo y enseñando, seguimos aprendiendo, hasta que lleguemos a ser, como Pablo, peritos arquitectos capaces de poner el fundamento de la fe. Te invito, te animo a que sigas creciendo en tu vida cristiana. Y si es de bendición este mensaje, que nos sigas buscando cada semana en Extensión Ministerios Filadelfia, y cada 2 martes también. Dios te bendiga y que sigas creciendo en todo. Dios tiene bendiciones para ti. Dios te bendiga.